Vale, perfecto. Entonces ya está grabando. Bueno, entonces la clase de hoy, voy a desactivar de una vez ya mi cámara. La clase de hoy, lo que vamos a hacer es pues continuar con con lo que hicimos la vez pasada y vamos a avanzar en lo que sería como tal, y vamos a avanzar como tal en lo que sería la, la siguiente fase, que es la de diagnóstico y prospección, ¿vale? Entonces, por lo siguiente, voy a compartir pantalla. Eh, vale, entonces voy a compartir mi pantalla, compartir, ¿listo? Entonces, en este momento creo que ya están viendo mi pantalla. Voy a mover esto de acá para poder tenerlos presentes. Y bueno, iniciamos la presentación como tal. Entonces, la misma, están viendo la pantalla de presentación, ¿verdad? Sí, profe, acá. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces como les decía, vamos a continuar con la fase de, como tal, de lo que nos hizo falta de la fase de diagnóstico, pero la idea es avanzar en la fase de registro, pero la idea también es avanzar en la siguiente fase, que es lo que se conoce como la fase de registro, la fase de diagnóstico y prospección, perdón, es que estoy acá solucionando un problema y ya, listo. Bueno. Cierro todo esto. Y bueno, comenzamos. Entonces, cualquier pregunta, entonces lo mismo, pues me interrumpen, no tengo ningún problema. Entonces, los objetivos es terminar de comprender las herramientas y la fase de registro y como tal ya que ustedes puedan presentar cualquier fase de registro y pues que tengan las herramientas suficientes para que esta no sea de vuelta y digamos que más allá que no sea de vuelta, que ustedes entiendan la lógica de la misma, porque así mismo van a comenzar a entender todo de ahí en adelante. Segundo, comprender el uso de herramientas para un primer acercamiento a la fase de diagnóstico y prospección. Bueno, referente a esta fase, para mí es la fase más grande que existe dentro del programa Arqueología Preventiva y digamos que como están planteadas las clases, digamos en cuanto al orden y demás, pues está bien, pero no en cuanto a los tiempos. Por consiguiente, vamos a ver lo que es la fase de diagnóstico y prospección hoy, que es una clase de 2 horas, realmente es como hora y 40, hora y 45, y vamos a terminar de ver lo que es la fase de diagnóstico y prospección en lo que sería pues el sábado, donde tenemos una clase de 4 horas. Básicamente, porque la siguiente fase, que es la aprobación del plan de manejo arqueológico, pues realmente ya es una fase que corresponde al instituto como tal y no tanto al usuario. Realmente la importante es esta, que es lo que ustedes van a presentar al instituto, ¿listo? Entonces, para tenerlo muy claro. Bueno, entonces, continuación de la fase de registro. En esta fase de registro, vamos todos de una vez, por favor. Quien no haya descargado todavía los archivos me dice para esperarlo, porque la idea es que vamos a hacer de una vez, pues empezar con los ejercicios, ¿no? Todos los ejercicios que vamos a hacer hoy es convertir de coordenadas a puntos a partir de un archivo plano. Estos los vamos a pasar a polígono general y polígonos específicos. El uso de, volvamos a, si alguien, seguramente ya muchos saben, pero hay muchos que no, el uso de simbología para diferenciar los atributos, lo que son las etiquetas, algo digamos que es muy general y que les va a servir, pues no solo para la fase como tal de registro, sino en general para cualquier proceso en las herramientas, ¿sí? Y bueno, esta sí les haré una pregunta en ese momento, si quieren hacer que les enseñé a hacer una salida gráfica básica, pero realmente pues yo vi que en la encuesta la mayoría ya lo sabía hacer y lo pregunto muy sinceramente es por el tiempo que demanda pues enseñar a hacer una salida gráfica. Que digamos, si de pronto alguien no la sabe hacer, pues podemos hacer una reunión después, en unos 15, 20 minutos, para, eso no debería aparecer, ¿no es cierto? Eh, como tal para poder, pues para que ustedes lo tengan claro, pero digamos que ahorita lo preguntamos. Y por último es ya cómo sería la presentación de esta fase de registro al ICANN. Bueno,
Bueno, entonces, por favor, todos abren su SIC, su QGIS. Y si no me siguen. Acá mi QGIS en este momento, digamos que me tocó abrirlo en medio por una tableta y compartir como la pantalla de la tableta. Entonces, no sé si la alcanzan a ver toda o mejor lo hago en la otra pantalla. Y me tocaría cambiar de vista. ¿Cómo lo ven? O sea, ¿se ve cortado? Pues se ve bien, como lo básico. Sí, Ok. está bien, profe. Ah, listo, perfecto, de una. ¿Listo? Entonces, vamos a la carpeta de ejercicios. ¿Listo? Entonces, les debe aparecer esta, que es una carpeta enumerada del 1 al 6. Y de último tenemos una zonificación de diagnóstico arqueológico. Entonces, entonces la primera, entonces vamos a abrir la primera carpeta. Entonces, la primera carpeta vamos a explorar qué tiene. Entonces, básicamente lo que tiene la primera carpeta, 2 segundos. Entonces, lo que vemos es que tiene un archivo Excel con unas que dice coordenadas y un modelo de datos. Entonces, el primero que vamos a abrir para explorar es el de coordenadas. Le damos clic. Listo. Entonces, una vez lo abrimos, pues vemos que hay dos columnas, una que dice este y otra que dice norte. Y adicionalmente, pues tenemos unos números que, pues por este caso, obviamente son coordenadas. Entonces, para que siempre lo tengan en cuenta, digamos que no les pase. En este momento tenemos este y norte, pero realmente nunca nos están diciendo a qué sistema de referencia se está mencionando. Por ende, digamos que realmente no tendríamos el suficiente detalle, pues, de dónde se va a localizar esta información. Eso es para que lo tengan en cuenta. Este sistema, pues digamos que estas coordenadas están en sistema de referencia de origen único nacional. Pero entonces, cada vez que ustedes le lleguen unas coordenadas y digamos que no cuente con una información, por lo general, esa información siempre está en la parte de arriba, donde nos dice cuál es el sistema de coordenadas, pues digamos que no podemos realmente espacializarla, y si la logramos espacializar, pues realmente no tenemos una certeza y una seguridad de que corresponda. ¿Listo? Bueno, entonces el primer paso, digamos que la mayoría de veces llega la información pues en tablas de Excel de las coordenadas, básicamente porque es como digamos que existe una gran compatibilidad entre esta forma de organizar la información, digamos de forma tabulada, que son estas tablas, y los sistemas de información geográfica. Y no digamos que hay formas de pasarla directamente la información, pero realmente es por medio de archivos planos. ¿Qué son archivos planos? Digamos, en grosso modo, básicamente es texto y ya, ¿listo? Digamos, sin mayor información que está resumida en texto y separada por comas o por algún otro carácter de este tipo. ¿Listo? Entonces, primer paso que vamos a hacer es convertir y guardar este archivo que tenemos de coordenadas en un archivo delimitado por comas. ¿Listo? Entonces, para guardar un archivo delimitado de comas es muy fácil. Simplemente damos archivo, guardar como, y buscamos básicamente, pues primero, dónde vamos a guardar la información. Entonces, en este caso lo vamos a guardar en la misma carpeta donde hemos sacado las coordenadas, que sería en la carpeta del ejercicio número 1. Luego le dejamos el mismo nombre. Lo que ahora vamos a cambiar para convertirlo en un archivo delimitado por comas es que nos vamos al tipo, damos clic y vamos a este tipo de archivo que se llama CSV-UTF-8, y entre paréntesis delimitado por comas. Entonces le damos clic y le damos en guardar. ¿Listo? Entonces lo primero, convertir cualquier archivo a un archivo delimitado por comas. Digamos que ese es el que yo manejo, hay otro tipo de archivos, pero les aconsejo ese. Es como el más fácil y el menos pesado. Entonces, una vez ya hicimos esto, lo que hacemos es ya cerramos
el archivo como tal de Excel, ya no es necesario. Y ahora que nos dirigimos como tal a la carpeta que teníamos antes, entonces a la carpeta del ejercicio 1, pues nos vamos a dar cuenta que ya quedó guardado el archivo. Entonces, ¿qué? Tenemos en tipo, pues la carpeta del modelo de datos que antes existía, el archivo Excel y un archivo separado por comas. Este archivo separado por comas, digamos que se puede abrir en varios programas. Entonces vamos a abrirlo no en Excel, digamos, si le damos clic, pues nos va a abrir inmediatamente Excel porque ahí viene exportado, sino lo vamos a abrir como un archivo bloc de notas, simplemente para que ustedes sepan la estructura, digamos que entiendan la lógica y asimismo puedan, pues digamos, comiencen a comprender y asimismo puedan comenzar a imaginar otras cosas. Entonces le damos clic derecho, le damos en abrir como y le damos clic en bloc de notas. Creo que todos lo tienen. Entonces, como les decía, es un archivo plano donde todos los diferentes campos se encuentran separados por punto y coma y digamos que esta estructura o esta estructuración de la información, como se encuentra en este momento, digamos que los sistemas de información de geográfica la van a leer y admitir, digamos, básicamente como lo estamos buscando. Nosotros podríamos crear de por sí los archivos, qué pena, un perro ahí. Podríamos en sí delimitar o hacer estos archivos desde cero, pero pues realmente ya existen una serie de herramientas y no hay necesidad. Entonces ya podemos cerrar como tal este bloc de notas y ahora pues le damos minimizar y ahora nos dirigimos como tal al QGIS y digamos que en el QGIS vamos a, en sí, vamos a importar ese archivo plano para que nos espacialice las, como tal, esas coordenadas. ¿Cómo las va a espacializar? En este caso, digamos, lo más simple que vamos a hacer, por medio de puntos. ¿Listo? Hay otras formas para que una vez nos espacialice líneas o polígonos, pero digamos que no es el caso en estos momentos. Bueno, entonces vamos a ir a capa, en la barra de herramientas capa, y vamos a darle, digamos, básico, dos comandos básicos que uno es crear capa, que es crearla desde cero en el mismo SIG, o el segundo es añadir una capa ya existente. Entonces esa capa existente, como hablamos, están las capas de tipo raster, las de tipo vectorial, las tablas, como es en este caso que vamos a agregar una tabla, y los geoservicios, ¿listo? Entonces, cada vez que van a añadir una capa que ya existe, pues se tienen que dirigir a esta herramienta. Entonces, ¿cuál vamos a buscar? Entonces, bajamos a la opción 4. De pronto es otra en sus versiones de SIG. Esa versión 4 se llama añadir capa de texto delimitado. Entonces, ya una vez damos clic sobre esta capa delimitado, pues nos va a aparecer como esta consola, ¿no? Entonces, básicamente en esta consola nos dice o vamos a ingresar la información del que sería como tal este archivo. Entonces, lo primero es buscar el archivo que vamos a ingresar. Entonces, pues digamos, vamos a los 3 puntos, que simplemente es para buscar la ruta en la cual se encuentra pues nuestro archivo. Damos clic y pues lo buscamos. Cada uno pues digamos, lo tiene guardado. Mi sugerencia siempre es que pues para el motivo de la clase, lo guarden en el escritorio y con eso es mucho más fácil. Entonces, cada uno de ustedes busca la carpeta 1 y selecciona como tal el que sería el, eh, el que sería pues el archivo que hemos creado con extensión C.B, que está en la carpeta de ejercicios. Dentro de la carpeta de ejercicios está en la carpeta 1 y acá nos van a aparecer los 3 archivos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? El del modelo de datos, el de coordenadas en Excel y el de coordenadas.csv. Entonces seleccionamos ese CSV, entonces es el tipo y le damos a abrir. ¿Listo? Bueno. El software automáticamente nos va a reconocer cuál es el formato del archivo y entonces digamos que acá ya nos sale que la delimitación entre la información es a partir de punto y coma.
¿Listo? Ustedes pueden explorar y pueden traer archivos de diferentes maneras, digamos que eso ya es pues adicional, pero por lo general esto es como lo que más se maneja, ¿listo? Tenemos opciones de registro y campo, que básicamente es determinar, digamos que esto es importante, si su computador utiliza coma o utiliza punto como decimal, pero por lo general utilizan siempre es el carácter punto. Entonces, si no es así, pues digamos que tendrían que seleccionar, pero digamos que no lo toquen por el momento. Si llega a pasar algo ahorita, pues miramos si de pronto es una cuestión de ahí el error. ¿Listo? Identificar el tipo de campo y adicionalmente nos trae como una información en sí ya de las casillas. Entonces, lo primero es, nos dice que si el primer registro tiene los nombres del campo, o sea, en este caso está hablando de la columna, entonces básicamente al final podemos visualizar cómo se vería nuestra tabla y entonces estamos viendo claramente que el primer campo, o sea, el número 1, la fila número 1 nos está diciendo este o norte, que realmente ese no es digamos, no es un valor dentro de nuestros datos, sino que realmente este es el nombre de nuestra variable. Entonces acá le vamos a dar clic en el primer registro, tiene los nombres del campo. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque muchas veces las tablas que uno ingresa pues no vienen con los nombres, sino que realmente ya viene con toda la información. ¿Listo? Entonces, por eso es como identificar. Y por eso también es importante siempre ver y visualizar la información previamente. Una la va como tal a conectar con el QGIS. Listo. Siguiente paso, nos dice definición de la geometría. Entonces, nosotros ya sabemos que la geometría nos refiere realmente a las propiedades de localización y de forma pues, geométrica, digamos, de la figura, ya sea vector, polígono o punto que estamos representando. ¿Listo? Entonces, como les dije, son coordenadas de punto y acá nos está diciendo cuál es el campo en X y cuál es el campo Y. O sea que nos está diciendo cuáles son las coordenadas en el eje X y cuáles son las coordenadas en el eje Y. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es que las coordenadas en el eje X pues corresponden a este, digamos que eso ya lo tenemos claro, y las coordenadas en el eje Y pues corresponden a norte. ¿Listo? Bueno, seguramente ustedes acá no, bueno, los otros campos no los tocamos, campo Z realmente es para elevaciones, pero pues no lo estamos Profe, utilizando. hola. Dale, dale, no te preocupes. Disculpa, a mí en la parte donde dice definición de geometrías en lo de coordenadas, a mí en donde dice campo X, a mí me aparece este punto y coma norte, no me aparece separado como usted. Ok, no te preocupes. Eso sucede, digamos, pues, seguramente porque tu software, digamos que está preconfigurado de otra forma, ¿listo? Pero no pasa nada. Digamos que ahora, Ok, no te preocupes. Entonces lo que vamos a hacer es que el software no está detectando cuando se diferencia un valor de otro valor, ¿sí? O sea, no está como dividiéndolos, sino que realmente le está asumiendo que todo es algo, una misma cosa, ¿sí? ¿Listo? O sea, y entonces para solucionarlo, que es lo importante, vamos acá a formato de archivo y entonces me dices cómo está apareciendo. No, profe, claro, punto y coma, voy a mirar un momentico. dale, dale. Clara, en formato de archivo, yo lo tenía en CBS marcado. Tienes que marcar delimitadores personalizados. Y que sea punto y coma. O sea, lo que va a hacer el punto y coma es Ah, que bueno, va a sí, me separar. aparecerá tabulador. Ah, dale, Gracias. listo. Dale, listo. Pero bueno, es importante esa, digamos que entender de nuevo esa lógica, porque lo que nos está diciendo acá es que cada vez que haya un punto y coma, pues va a separar los archivos. O sea, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros acá añadimos una columna, que digamos que sea atributos, diciéndole que a esta coordenada hay carros y que cada uno de los carros los estamos separando por punto y coma, pues realmente lo que vamos a ver es que nos va a producir muchas más columnas. ¿Sí?
O sea, esto es un separador de columnas según los datos, para que lo tengan súper presente. Bueno, entonces volviendo a la definición de geometría, entonces eje X, eje Y, norte, y ahora vamos a definir el sistema de referencia, que ya lo deben tener súper claro. Entonces, como yo ya les dije, es el 9377 en este caso. Quienes nunca lo han hecho, y para repetir, damos en el mundito. Profesor, Acá, una preguntita. sí, señor. Lo que pasa es que, mira, a mí me sucedía más o menos lo mismo que señaló la compañera ahora, y pues marqué delimitadores personalizados, y si Ujú. bien sí me sale el recuadro que antes no me salía, pero en los datos de ejemplo, ya solamente pues, de hecho nunca me ha salido norte y sino field 1 y field 2. Y cuando la pongo en delimitadores personalizados, ya solamente me aparece una columna, unificando los dos datos. No sé si a la compañera, después de dar delimitadores personalizados, también le ocurrió lo mismo. No, a mí ya me funcionó, incluso como que volví a comenzar y funcionó también. Entonces de pronto puedes como volver a mirar como para armar la capa. No sé si de pronto, pues no llevamos mucho, da como para hacer. Dale, dale, gracias. Vale, pues, o sea, lo importante, siempre que está por tu punto y coma separado, digamos que se va en el bloc de notas, le damos delimitadores por coma y le damos punto y coma, ¿listo? Si ustedes ven que está separado por coma, pues será coma, ¿listo? O sea, así es como cómo se va a separar cada columna. Y lo que dices, pues es cierto, muchas veces el nombre de la columna o la primer fila no lo captura, sino que realmente aparece como fil 1 y fil 2. Entonces, eso puede ocurrir, digamos que eso ya es a nivel de software, porque digamos hay ahorita me estaba pasando y ya no me está pasando, entonces no podría dar como algo preciso de por qué sucede, pero Profe, pero digamos por eso es cuando importante. aparece field 1 y field 2, cuando uno le da el primer registro tiene nombres de campo, ahí es que se cambia. De pronto el compañero no le ha dado chulito ahí. Ah, ok. Ah, sí, O sí. sea, si tú le quitas el chulito, ahí aparece field 1 y field 2. Ujú. Ah, ok, sí, sí, tienes razón. Entonces, de pronto, si hace falta eso, que es en opciones de registro, indicar que el primer registro corresponde al nombre de la variable o el nombre del campo. ¿Listo? Bueno, entonces, si quieren, pasamos para que no nos coja la tarde. Entonces, ya definimos el sistema de referencia, que es el 9377. Se le da el mundito y se le marca 9377. Ahí nos va a aparecer. Le damos a aceptar. Ah, bueno, y las coordenadas y le damos añadir. ¿Listo? Entonces, una vez añadimos, pues necesitamos verificar dónde está. Entonces le damos zoom to layer y practicamos, bueno, digamos que ese ya lo tienen claro de cómo sería en sí, pues convertir y traer estas coordenadas. ¿Listo? Ahora, siguiente paso, digamos que muchas veces a ustedes les puede llegar lo que sería el polígono general o los polígonos específicos a partir de lo que serían coordenadas. Entonces vamos a crear ya lo que sería el polígono general dentro del modelo de datos. Entonces, para el mismo, nos dirigimos a la misma carpeta, la carpeta 1. ¿Listo? Y entonces en la carpeta 1, pues ustedes ya saben que el polígono general se encuentra en zona de estudio y añadimos la carpeta de polígono general. Entonces, una vez añadimos la carpeta de polígono general, pues no nos va a aparecer nada, porque digamos que no tienen ningún registro. Y lo que vamos a hacer realmente es, vamos a dibujar el polígono específico a partir de estas cuatro, como tal, de estas cuatro vértices, coordenadas que se convirtieron en vértices. Para eso es importante que siempre tengan activo esta herramienta, que siempre, pues que digamos que siempre me ha parecido fundamental que la tengan presente, que es la de el autoensamblado, que básicamente es literalmente es un imán
que cada vez que pasamos cerca de una coordenada, pues nos lleva precisamente a ellas. Entonces todos ustedes ya saben como tal dibujar dentro de un polígono general, ¿no es cierto? O ustedes ya saben dibujar un polígono. Entonces lo que hacemos ahora es dibujar como tal el polígono, ¿listo? Entonces le vamos a dar en, pues en habilitar y bueno, ustedes ya saben dónde está y vamos a dibujar el polígono general. Si alguien no sabe dibujar todavía polígonos, pues me dice y vemos rápidamente o en otra sesión, digamos porque ya estamos como un poquito más avanzados y ya tenemos todo esto claro. Entonces una vez terminamos de dibujar el polígono, le damos clic derecho y ya nos va a aparecer. ¿Listo? Así es como podemos de una vez, cuando solo nos entregan coordenadas, pues pasar de una vez a lo que sería el modelo de datos. Algo muy sencillo y demás. Y ya para, obviamente, la información de los proyectos y demás, pues ustedes la van a ingresar. Bueno, entonces a esto ya lo vamos a eliminar y vamos a pasar a la segunda carpeta. Perdón, profe, perdón, Señor. es que a mí me sale 3 puntos y si está bien así. No, son 4. Si quieres, vuelva a leer Zoom to Layer porque son 4. O de pronto lo que pasó, ¿te sigue dando 4? Me dan 3 puntos. 3, perdón. A ver, ¿qué podría hacer? No sé. O sea, Compañero, en el archivo Excel sí tenía cuatro coordenadas. Que puede ser que se le borró una. Sí, en Excel hay 4. de Y pronto, cambian el color. De pronto a veces, pues como por cosas del mismo programa, pues como que no se ven ciertas cosas, de pronto, como tratando de hacer eso. Pues no creo porque sí le hice la capa y no, parecen solo los 3. Mira la tabla de atributos de la capa de coordenadas y ahí te das cuenta si tienes los 4 o 3. exactamente. Sí, mire, por ejemplo, acá me aparecen 4. ¿Cuántos te aparecen a ti? O sea, en la tabla de coordenadas, en la tabla de atributos, perdón. Sí, me parecen 3, sí. De Le pronto, pasó lo mismo que me pasó a mí. Les borró Que alguno en no, seguramente cuando el norte y el este es 1. Sí, exacto. Aparece la primera coordenada en la casilla donde debería decir este. pues si quieren, si quieren, podemos verlo ahorita como para seguir avanzando. Igual esto o sea, esto es importante, pero digamos que supieran como el proceso de cómo subir coordenadas. Cuando se encuentran esos problemas, muy posiblemente, yo les voy a mostrar rápidamente qué pudo haber pasado. Entonces, vamos a ver rápidamente acá en añadir capa de texto delimitado. Entonces, seleccionamos el de coordenadas.csv. ¿Listo? De pronto puede que ustedes no les esté reconociendo el primer campo, el que dice este y norte, sino que se los esté reconociendo, o sea, no se los reconozca. Entonces, en el momento que ustedes le dan, el primer registro tiene los nombres de campo, digamos, pues se le esté tomando ese nombre de la columna con estos valores. O puede también, digamos, que ocurra, y ustedes pueden verlo rápidamente, que acá donde dice, también en opciones de registro, donde dice el número de líneas de encabezamiento, a descartar, o sea que no se va a tener en cuenta, digamos que en este caso es una, pero digamos si uno lo puede aumentar hasta las que sea. Entonces, digamos, si uno le da 6, pues ya no vamos a tener ningún registro. Puede que de pronto sea ahí cuando se ingresó la información que esté como ese error. Digamos, a veces viene como programado y entonces tocaría ver. Pero si quieren, o sea, de verdad, si quieren, podemos verlo 5 minuticos exactamente y compartes pantalla, pero, o sea, ya para finalizar y con eso avanzamos, ¿les parece? Digamos que acá ya quedó como claro el procedimiento, que sería lo normal que ocurra para, como tal, subir las coordenadas y con eso, digamos, podemos avanzar. ¿Listo?
Bueno, entonces ahora vamos, y discúlpame, no es que no sea importante, sino es para poder, en estas dos horitas, poder avanzar algo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, pues estos archivos ya los descartamos, entonces los seleccionamos y vamos a eliminar capa. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a la carpeta número 2. Y entonces en la carpeta número 2 vamos a ver algo súper rápido, pero fundamental, porque digamos que se tienen que entregar los mapas de la siguiente manera. Entonces les voy acá a Profe, mostrar. sí es Sí, lo que me mostró y ya ¿sí? salieron, qué pena, ya lo No, tranquilo, solucioné. no, tranquilo. O sea, esto es para preguntar, sino que el problema es que como solo hay 2 horitas, pues las podemos solucionar al final, pues, cuando. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo ustedes para el registro tienen que presentar un mapa. Entonces ese mapa, pues digamos que tiene unas cuestiones básicas. No lo abran, solo se los va a visualizar. Esas cuestiones básicas que debe tener un mapa es algo muy sencillo, realmente no está pidiendo nada del otro mundo, que es básicamente que tenga una orientación, o sea, un norte, tenga una escala, ya sea numérica, ya sea gráfica, y obviamente tenga las coordenadas, así mismo como un sistema de referencia. Esto es un ejemplo muy básico, pero adicionalmente, digamos que es importante, lo que vamos a hacer ahorita, que es que los polígonos específicos se diferencien a partir de sus atributos. ¿Cuál es el atributo que nos interesa que se diferencie, en este caso, los polígonos específicos? Realmente es el de numeración. ¿Listo? Entonces, si vemos acá en la leyenda, vemos que los polígonos específicos están como una categoría, pero se puede diferenciar cuál es el 001 y cuál es el 002 y así para todos. Y lo mismo, pues el polígono general. Entonces, lo que les voy a mostrar, que yo sé que muchos la saben hacer, pero por si las moscas, es cómo cambiar y cómo poner etiquetas. No vamos a hacer el mapa como tal porque nos demoraríamos como unos 20 minuticos, pero vamos a ver realmente cómo poder diferenciar de acuerdo a la simbología que no, y también poner una serie de etiquetas. Entonces, para eso nos vamos a la carpeta número 2, ahora sí. Dentro de la carpeta número 2 nos va a aparecer pues, una carpeta modelo de datos y lo que vamos a hacer es agregar polígono general y polígono específico. ¿Listo? Entonces los seleccionamos, los agregamos. Listo. Entonces, bueno, el polígono general, pues es que siempre lo tenganlo por costumbre abrir todas las capas y ver rápidamente cuáles son sus atributos y si están bien y si corresponden. Y ahora lo que nos interesa es el cambio de simbología. Básicamente la simbología es como la representación realmente gráfica que se puede, como vamos a visualizar la información geográfica de los polígonos específicos. Entonces, para hacerlo, damos clic a polígonos específicos, damos clic derecho sobre polígonos específicos. Una vez damos clic derecho, nos vamos a propiedades. Entonces, en propiedades nos va a aparecer pues, la siguiente consola. Entonces, en esta consola lo que tenemos, bueno, no me deja ampliarlo. Bueno, en esta consola nos vamos a ir a una opción que se llama simbología. No sé si ya la encontraron. Acá no la puedo mostrar bien, pero es la que tiene como tal, como una escobita y una bandera o una pintura. ¿Listo? Una brocha y pintura, realmente. Listo. Entonces acá en simbología, como les decía, podemos modificar o realmente comenzar a jugar cuáles son, cómo vamos a ver visualmente cada una de las características. Entonces, para ver estas características, para diferenciarlas, entonces en este momento desplegamos esta pestaña donde dice símbolo único, le damos clic y básicamente ahí nos va a indicar cuáles son las diferentes posibilidades de visualización de la información. Entonces, por un lado tenemos un símbolo único, que básicamente lo que nos está diciendo es que todos las entidades
que están dentro de esa capa se van a ver de la misma manera. ¿Listo? Tenemos la siguiente, que es categorizado, que básicamente categorizado está muy relacionado con lo que son las variables discretas, y lo que nos está diciendo es que cada uno de estos valores dentro de esta variable discretas, o sea, nombres, apellidos, colores, pues se va a representar de una manera diferenciada, porque cada uno es único. Tenemos el siguiente, que es graduado. Entonces, graduado ya está más relacionado con lo que serían como tal las variables cuantitativas, y básicamente que nos va a diferenciar. Digamos que las variables cuantitativas pues tienen otra serie de posibilidades de tomar rangos, tomar promedios, en fin. Y básicamente este graduado lo que nos va a visualizar es esas diferencias de que se pueden, pues que cada quien puede armar para ver la información. Y digamos que pues tiene muchas más posibilidades. Tenemos el siguiente, que es basado en reglas. Entonces este basado en reglas lo que nos va a poder pues decir es que podemos seleccionar ciertos campos específicos que se vean de una manera, pero que otros no necesariamente lo hagan, ¿no? Realmente el que nos interesa en este caso es el categorizado, porque para entenderlo realmente tendríamos que comenzar a jugar cada uno. Pero el que, como estamos y como hemos visto, que digamos que el modelo de datos principalmente tiene variables discretas, pues ese es el que vamos a utilizar, el categorizado. Como tal, digamos que a utilizar en el modelo de datos de carácter graduado, podríamos utilizarlo para cuando estemos hablando en el número, pues el número de materiales arqueológicos, digamos que se relaciona en una capa, o cuando estamos hablando también, por ejemplo, de los tamaños de las diferentes actividades arqueológicas, digamos que ahí se podría utilizar. Bueno, entonces vamos a clic en categorizado. Entonces en categorizado nos va a salir la primera ventana, es valor. ¿Qué quiere decir valor? Es que cómo vamos a diferenciar las entidades de esta capa a partir de cuál valor. En este caso el valor quiere decir bajo a cuál atributo. Entonces, ¿cuál es el atributo que vamos a utilizar? Entonces, para hacerlo, desplegamos la lista, y entonces al desplegar esta lista vamos a ver todos los atributos que corresponden a la capa. Entonces, como vemos, todos nos dicen ABC porque es de tipo texto o categorizado. Y entonces el que nos interesa, cómo vamos a diferenciar y que es importante tanto para ustedes como para la visualización en un mapa, en una salida gráfica, es numeración de polígono, no numerapol, que es numeración de polígono, ¿no? Entonces damos clic. Una vez le damos clic, digamos que ya hemos seleccionado, vamos a clasificar, y ya una vez clasificamos, pues nos va a aparecer como tal cada uno de estas entidades que se diferencian a partir de ese atributo, pues nos va a aparecer de un diferente color. Siempre nos va a aparecer este valor que es un color para todos los otros que no cumplan esta regla, pero pues en este caso siempre nos va a cumplir la regla. Entonces lo que podemos hacer es deseleccionar, porque si nuestro modelo de datos está bien, pues todos los polígonos específicos tienen como tal, un valor o un número, ¿listo? Entonces una vez lo hacemos, le damos en aplicar, y ahora Carlos, una pregunta. Siempre salen esos cuatro dígitos ahí. No se te entiende nada, ¿Qué compañero. es lo que perdón, no entiendo. indican? Es Esos cuatro si quieres lo puedes escribir, es que no creo que números suena muy, que aparecen ahí. No, no que suena. a cada uno de los polígonos y en cuatro. Perdón, de verdad sí fui, o sea, yo no entendí. Qué pena, o sea, no No, entendí tiene mala señal, no se le entiende nada. si quieres lo vas escribiendo por el chat, o si alguien más le puede.
puede corresponder, pero pues digamos que no es una forma obligatoria que se pida, digamos que esta división de los polígonos específicos, pero sí facilita mucho lo mismo. Sí, sí señor, siempre salen los mismos 4 dígitos en valor, porque acá, entonces para que lo tengamos claro, entonces tenemos símbolo, que es como tal, cómo se va a representar, o sea, con qué color en este caso, el valor, que es el nombre del atributo, o sea, el atributo que escogimos es numeración de polígono específico. Y valor como tal, en este caso de ejemplo, es la numeración de 001, 002, exactamente. Y en leyenda, pues en este caso es la misma que estamos colocando de valor. Digamos que sería lo ideal. Sin embargo, ustedes pueden modificar la leyenda, si lo desean. Sí, eso es lo que pide el ICANN, pero digamos que tengamos cuenta que esta numeración de polígono específico fue lo que nosotros ingresamos en la clase pasada de 001, 002, de acuerdo a la cantidad de polígonos específicos que tengamos. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos esta simbología, entonces le damos clic en aplicar, y una vez le damos clic en aplicar, le damos clic en aceptar. Entonces, así cada uno de los polígonos pues nos va a aparecer diferenciado. Ya dentro de la capa, si la vamos a ver, no nos aparece como tal, como antes, de un solo color, sino nos aparece una figura, que esa figura quiere decir que ya se encuentra clasificada. Para poder ver todas las diferencias, le damos clic en la flechita que tiene al lado y así van a aparecer. ¿Listo? Ahora la etiqueta, vamos a hacerla en el mismo caso. Entonces la etiqueta es, digamos que más o menos lo mismo, pero bueno, entonces seleccionamos la capa, damos clic derecho, vamos a propiedades. Una vez en propiedades, vamos a una opción que sale ABC, le damos clic y acá nos sale No Labels, pero básicamente lo que vamos a hacer es deseleccionarla y lo mismo, nos aparece etiquetas por una sola etiqueta o basadas en reglas. La que nos interesa es solamente una etiqueta, o sea, solo una regla dentro de la etiqueta. Le damos clic y lo mismo, nos va a aparecer el valor. Entonces, ¿cuál es ese atributo que queremos para que cada entidad tenga como tal un nombre? En este caso, pues vamos a hacer de ejemplo, numeración de polígono, pero digamos, mucha gente lo que hace es colocar el nombre del proyecto, digamos, el nombre del polígono, que cada quien pues le queda un poquito más fácil de manejar dentro de sus proyectos y no utilizando como tal la codificación. Si estoy siendo muy enredado, me dicen y aclaro. Entonces, en este caso, vamos a darle numeración de polígono específico de nuevo. Entonces, él ya tiene como, digamos, unas formas de visualización como precargadas. ¿Qué son visualización? Digamos, de cuál es el estilo de letra, si con fondo, sin fondo, pero pues no es el caso, no vamos a entrar en detalles. Le damos a aplicar y después le damos a aceptar. Y de esta forma, pues ya cada uno de los polígonos específicos, pues nos va a aparecer con esta etiqueta. ¿Listo? Entonces, de pronto muchos lo sabían, pero digamos que es importante conocer esto para lo que sería hacer la salida gráfica. Le encargo, Henry, de pronto si alguien no sabe hacer la salida gráfica, que si me lo puede, pues me dice quiénes no saben y podemos hacer una sesión de 10 minuticos después y les muestro cómo hacerla. Pero por el momento no nos vamos a centrar para poder avanzar. Listo. Entonces, ya ustedes saben hacer polígono general, polígono específico, saben sacar el área, saben sacar los vértices, las coordenadas. Ahora el siguiente paso realmente es pues presentarlo como tal, digamos que ya presentaríamos el proyecto como tal al instituto, ¿no? Y una vez se presente al instituto, pues digamos que va a sufrir una evaluación. ¿Listo? Entonces estamos acá. ¿Cuáles son los tips para que se presenten y que lo tengan muy en cuenta? Pues que los archivos que se utilizan es polígono general, polígonos específicos y metadatos.
Información adicional que se debe tener siempre presente para poderla ya diligenciar, lo que son las áreas en hectáreas, tanto de polígono general como de los polígonos específicos, las coordenadas de las vértices en sistema de referencia de origen único nacional, una salida gráfica donde se muestra el polígono general y sobre todo acá y los polígonos específicos diferenciados por la numeración. Ahí. ¿Listo? Otro tip, el nombre de proyecto debe coincidir en todos los archivos y en el formulario de la fase de registro. O sea, siempre tengan como una nota, un bloc de notas donde tengan guardado el nombre del proyecto y que sea copiar y pegar. Y con eso no se van a confundir. Por otra parte, que el nombre del titular en el polígono general debe ser el mismo que en el formulario. ¿Listo? Siguiente, que los polígonos específicos deben estar dentro del área del polígono general, pues no se pueden salir de lo que abarca el área del polígono general. Siguiente, los polígonos específicos no deben tener intersecciones. Entonces, referente a estas intersecciones, les voy a enseñar una herramienta más adelante de cómo ustedes pueden verificar que sus polígonos específicos no estén uno sobre otro. ¿Listo? Bueno. Eso ya creo que lo vimos con Gisela la ¿Ah, clase sí? pasada. Así ¿Topología? que Ah, bueno. la de topografía, así como que tú bajas el complemento, lo arrancas y eliges la capa y ahí te dice como los polígonos que se sobreponen y ella nos explicó cómo ese tema. ¿Ah, sí? Ah, no, Sí. súper bien, listo. Entonces nos ahorramos ese paso. Listo. Siguiente. Pero obvio el que quiera reforzar, pues no está bien, sino que ahí. No, dale, listo. No, pues está bien, está bien. Bueno, entonces yo ya les había mostrado la vez pasada que ustedes, digamos, una vez tengan toda la información, simplemente lo que hacen es guardar y comprimir el modelo de datos, ¿no es cierto? Ese modelo de datos se presenta dentro del registro. Ahí hay unos tiempos que creo que ahorita son 15 días hábiles, pero no sé, pero no les podría decir más. Y realmente ahí ya hay una evaluación y la evaluación está concentrada, y dice, lo habrá dicho, pues está concentrada en revisar y básicamente es un checklist donde se cumplan. Referente al modelo de datos, es básicamente lo que hemos hablado y en lo que se enfocan los tips que hemos mencionado. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta y digamos que en este caso, y para el ejemplo, como lo vamos a llevar de acá en adelante, es el proyecto se fue aprobado con una resolución. El número de esta resolución en la cual se aprueba el proyecto, digamos que es supremamente importante porque es el que va a comenzar a determinar los diferentes IDs que van a contemplar y que van a utilizar a lo largo de su proyecto de programa de arqueología preventiva. ¿Listo? Entonces, 395-2022. Digamos que la cantidad de dígitos que tenga la resolución va a corresponder con base en la cantidad de resoluciones que salgan. Pues entonces, y de la parte del año donde está. Entonces, puede ser la primera o puede ser la 9.999, ¿listo? Y va a cambiar el número de dígitos y esta cantidad de número de dígitos, digamos que sí va a influir en los códigos ID, como lo veremos más adelante. Bueno, entonces, una vez se aprobó, entonces a usted les llegó la resolución, entonces ahí pasaríamos, entonces su programa de arqueología preventiva, digamos que ya está registrado, superó la fase de registros y ahora entra a lo que sería la fase de diagnóstico y prospección. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver la fase de diagnóstico y prospección, pero igual también vamos a seguir hablando de los polígonos generales y polígonos específicos. No sé si de pronto quieran hacer que les ponga, pues, o sea, no les ponga, no, les mande un ejemplo, un polígono general y un polígono específico de registro, ustedes lo hagan y lo miremos la otra clase si les interesa, o si ya lo, pues si ya lo tienen claro, digamos que no había necesidad. Lo digo como para avanzar. Ustedes me dirán más tarde. Bueno, entonces referente, iniciamos la agenda de lo que sería la fase de diagnóstico de prospección, la vamos a ver de manera general, qué es, y cuáles son los siguientes pasos que ya iniciarían dentro de la fase de registro, que es actualizar el polígono general y polígonos específicos. Vamos a ver como tal lo que sería el manejo de la capa de actividades arqueológicas y si alcanzamos, vamos a diligenciar la unidad mínima de excavación vertical
pero bueno, vamos a iniciar. Bueno, entonces, archivos que se utilizan durante la fase de diagnóstico y prospección. Digamos que esta es la única fase que utiliza todos los archivos que corresponden al modelo de datos. Digamos que es la única porque uno, digamos, polígono general y polígono específico siempre van como tal a existir dentro del modelo de datos. Siguiente, se utiliza la zonificación arqueológica, tanto para el diagnóstico como para presentar en sí los resultados de la prospección, o sea, se presentan en dos momentos. Y adicionalmente, tenemos la capa o todo el grupo de las capas de lo que sería documentación arqueológica. ¿Listo? Entonces, por eso esta fase para mí realmente es como puede llegar a ser la más engorrosa, porque puede abarcar a nivel geográfico áreas muy extensas, digamos, de una prospección, materialidades diversas y cronologías diversas, y sobre todo muchos grupos de arqueólogos, digamos, trabajando por separado, pero dentro de un mismo proyecto. O sea, realmente para mí esta es la fase más difícil. Hay personas que consideran que es la fase de implementación, sin embargo, yo creo que la fase de implementación es mucho más concentrado el trabajo en un área geográfica específica. Pero así como puede ser la fase más difícil dentro de un programa de arqueología preventiva para el modelo de datos, puede ser la más fácil. Uno, pues si no encontramos material, realmente la información es muy poca. Y segundo, digamos, hay una planificación muy bien hecha, digamos, un entendimiento bien del modelo de datos, pero no solo del modelo de datos, sino también cómo se va a diligenciar la información en campo y cómo se va en sí a diseñar esas fichas de registro o cuál va a ser el método de recolección de los datos. Pues realmente puede llegar a ser pues bastante sencillo porque toda la información se puede transmitir casi que inmediatamente, digamos, si uno la logra sistematizar a las capas de información del modelo de datos y asimismo a las diferentes pues materialidades que uno vaya identificando. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, acá se utilizan todas las capas de todos los grupos y de los 3 temas que tenemos. Y también la de sensores remotos, ¿no? Que es importante. Digamos que varias personas solo aplican los sensores remotos en la implementación, pero realmente también se pueden utilizar en lo que sería como tal la prospección. Y claramente es válida este tipo de metodologías para la identificación como tal de contextos arqueológicos. Bueno, entonces todos los de la fase de registro, los de la zonificación, como les dije anteriormente, los archivos utilizados, los de documentación de actividades arqueológicas, que ya vamos a ver en detalle, todos los de los materiales arqueológicos y los de sensores remotos. ¿Listo? Bueno, entonces, ya a modo práctico, cuando vamos dentro del modelo de datos, pues digamos que una vez vamos dentro del modelo de datos, pues encontramos las carpetas y digamos que a diferencia del anterior, solo utilizábamos las de la carpeta zona de estudio y las de la carpeta metadatos. Ahora vamos a utilizar las de la carpeta documentación de actividades arqueológicas, digamos que esta va a ser obligatoria de utilizar siempre, básicamente porque independientemente de su programa de arqueología preventiva, pues usted está haciendo unas actividades arqueológicas que realmente se tienen que, como tal, registrar, ¿no? La carpeta de documentación de materiales arqueológicos, pues es en esta fase, pues realmente pues no es 100% seguro que se utilice, básicamente no 100% que se utilice, es que depende si usted encuentra materiales arqueológicos o si no los encuentra. ¿Listo? En cuanto al metadato, digamos que el metadato lo vamos a ir actualizando también, entonces por ende también lo vamos a utilizar. Los archivos raster, pues digamos que no los vamos a utilizar. Los sensores remotos, pues ya queda a disposición de como tal la investigadora o investigador si los emplean o no los emplean. Y la zonificación arqueológica si la vamos a utilizar en 2 ocasiones. ¿Listo? Bueno. Entonces, primer paso, una vez tenemos
como tal registrado nuestro proyecto y tenemos nuestro modelo de datos. Entonces, el primer paso es actualizar la información del polígono general. El primer campo que vamos a, como tal, actualizar es el que conocemos como registro de autorización o registro auto, ¿listo? Que lo vamos a actualizar con base en los datos, pues digamos, con base en la guía de códigos ID, que ya la vamos a ver en el ejercicio práctico, pero recuerden, entonces lo primero que hacemos es coger nuestro polígono general y meterle como tal el código ID. En cuanto a los polígonos específicos, son dos los campos que tenemos que actualizar. El primero es el registro de autorización, que es el mismo código del polígono general, y el segundo, como tal, ya va a ser el ID del polígono específico. Digamos que ese ID del polígono específico se conforma a partir del registro de autorización. O sea, ustedes se van a dar cuenta que estos códigos ID realmente funcionan digamos que asimilando una estructura a una raíz, digamos que tiene una base común y que se va como tal ramificando. Pero obviamente siempre se conservan unas bases y simplemente lo que se hace a las siguientes capas, digamos dentro de esta estructura jerárquica, es agregarle unos datos adicionales. ¿Listo? Bueno, entonces en esta actualización de polígonos específicos ya iríamos a la siguiente capa que sí ya vamos a utilizar y que esta puede llegar a ser problemática, que es la zonificación arqueológica. La zonificación arqueológica, digamos que se presenta en un primer momento, que es durante el diagnóstico, ¿no? Tenemos diagnóstico y prospección dentro de la fase, pero se encuentra realmente marcada en dos pasos diferenciados. El primero es un diagnóstico, el cual se construye a partir de fuentes secundarias, a partir de fuentes que pueden ser sensores remotos, pero pues ya estamos hablando a partir de satélites, de la geomorfología, pues digamos que no como tal una intervención específica en campo, ¿no? Así es como se construye esta primera zonificación. Mucha de estas se construye a partir de la información del atlas arqueológico y pues digamos que eso permite pues predecir una serie de posibles contextos que se puedan identificar en estos polígonos que estamos interviniendo, ¿listo? Entonces en este primer momento, esta zonificación arqueológica pues realmente digamos que obedece a esa primera zonificación. Las formas de hacer zonificación arqueológica en cuanto a un diagnóstico, pues realmente son pues variadas y no hay como una única que podamos, por eso no, pues digamos yo no me atrevo a dar cuál utilizaría yo, porque realmente pues siempre va a variar pues el contexto, ¿no? Hay muchas personas que utilizan realmente, son como los grados de inclinación que puedan tener ciertos terrenos para poder predecir si sí o no hay sitios arqueológicos, lo cual, pues digamos que en mi concepto yo he encontrado sitios arqueológicos que están en grados de inclinación de 80 grados y pues porque básicamente se hacen escalando, ¿no? Entonces no variaría en cuanto a niveles geomorfológicos, pues también puede variar. Realmente esa zonificación arqueológica no podría decirles cómo hacer, más allá de explicarles cómo funciona la capa y cuál es el objetivo de la capa, ¿no? O sea, yo creo que acá cada uno podría dar su punto de vista de realmente a partir y cómo hacerla, ¿no? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y si es importante, pues en cuanto a este diagnóstico no existe como tal una evaluación que ustedes les puedan decir sí o no, está bien o está mal, ¿no? Pues realmente pues obviamente desde que esté sustentada, pues tendrá pues su carácter, pues de legitimidad, ¿listo? Entonces en ella vamos a encontrar, ya en sí en la capa vamos a encontrar tres atributos. El primero es ID, zonificación arqueológica. Entonces ustedes ya saben leer perfectamente esta tabla del catálogo, qué significa cada una de las columnas.
vamos a encontrar ID de polígono específico. ¿Qué significa esto? Que nos va a decir en cuál polígono específico corresponde esta zonificación. Muy importante, un polígono específico puede tener diversas zonificaciones. ¿Qué significa esto? Que un polígono específico puede tener en una parte una zonificación de potencial bajo, en otra parte una zonificación de potencial alto, y así sucesivamente. Digamos que no importa la cantidad de de cantidad de zonificación que yo pueda llegar a tener este polígono. Lo importante es que sí exista. Y adicionalmente hay un atributo que es potencial, ¿listo? Entonces, dentro de este atributo de potencial, él se va a referir realmente a cuál es ese grado de potencial arqueológico que podemos encontrar en este polígono específico. Para el mismo, digamos que existe un dominio, entonces ustedes ya saben que es un dominio, y entonces dentro de esos dominios, pues nos van a aparecer estos 4 valores, el cual es alto, medio, bajo y sin identificar. ¿Listo? En este caso, digamos que ustedes, como están haciendo un diagnóstico previo, pues ustedes van a determinar a partir de esas fuentes secundarias, pues a qué corresponde realmente, ¿no? Obviamente, si saben que hay sitios arqueológicos, digamos que a partir de la bibliografía y demás que se ha identificado, pues siempre va a estar en un carácter alto y así sucesivamente. Entonces, pues esto ya es en este caso del diagnóstico, realmente no existe algo muy definido de cuáles serían esas diferentes medidas de variables, pero sí algo muy claro es que si hay un sitio arqueológico, pues claramente es alto, ¿listo? En el diagnóstico, ya para el final de la prospección es diferente. Bueno, entonces, dentro del grupo de documentación arqueológica, vamos a encontrar 3 archivos que guardan información geográfica, que el primero es actividades arqueológicas, el cual son vectores. Segundo, unidad mínima de excavación vertical, el cual es de carácter tabla, es una tabla. Y el último es un ortoplano de la excavación arqueológica. Para esta clase vamos a ver y nos vamos a concentrar en lo que serían las actividades arqueológicas, básicamente porque vamos a enfocarnos en lo que sería como tal la planeación de la prospección arqueológica a partir, pues acá, digamos, dirigiéndonos exclusivamente a un método de muestreo que son pozos de sondeo, ¿listo? Y así, digamos que por medio de una serie de ejercicios vamos a ver lo que es la capa de actividades arqueológicas pero obviamente enfocada hacia lo que sería la planificación y posteriormente, pues ya realización de las diferentes actividades. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver y vamos a concentrarnos en la capa de actividades arqueológicas, que es bien compleja y tiene pues la cantidad de atributos es bastante. Entonces, lo primero que tenemos es un ID de actividad arqueológica. Entonces, ustedes ya saben que cada capa, pues lo primero que tiene es un ID para identificar cada identidad. Hay un ID de polígono específico que básicamente nos dice cuál es, en cuál polígono específico se está realizando esa actividad. El siguiente campo es el RNA del arqueólogo líder, que básicamente es el RNA de quien esté encabezando la licencia, que es de carácter también pues, obligatorio. Hay un RNA de arqueólogo responsable, que es, pues digamos que quien esté realizando la intervención, pero en sí digamos que no es de carácter obligatorio para ser pues diligenciado. ¿Listo? Ahora, siguientes atributos, ya tenemos una fecha de inicio y tenemos una fecha final. Entonces, ¿cuándo inició en sí la actividad arqueológica y cuándo finalizó? Por lo general y muchas veces pues es el mismo día, sin embargo, pues para cortes u otro similar, pues ya va a ser diferente como tal cuál sería la cronología para las mismas. Ahora, en este que puede llegar a ser confuso, que es el tipo de actividad arqueológica al cual estamos haciendo. Entonces, dentro de este tipo de actividad arqueológica, vamos a tener unos dominios, ¿listo? Entonces, esos dominios son los siguientes. Y entonces estas son las actividades arqueológicas
que como tal, pues digamos que están dentro del modelo de datos y que pues tienden a estandarizar relativamente la información. Entonces, bueno, ya les voy a explicar dos en especial, digamos que tienen un carácter especial. La primera, pues son los pozos de sondeo, cortes, recolección superficial, trinchera, pruebas de garlancha, prospección subacuática, revisiones de perfil, punto de observación, prueba de barreno, sensores remotos y monitoreo. Ahora, hay uno de cuadrícula, que digamos el de cuadrícula se puso, pues muchas veces, porque, por ejemplo, cuando tenemos un corte muy grande, pues es difícil registrar la información la información de acuerdo a, digamos, tener un solo polígono que sea un corte, por ejemplo, de 10 por 10, pues es más difícil, como digamos que registrar la información así y poder hacer las ortofotos. Y entonces digamos que el corte se podría dividir en cuadrículas, pues como se dividen claramente, pero digamos dentro del modelo podríamos no coger el corte como algo único, sino que realmente podríamos coger que cada cuadrícula es una unidad de excavación diferenciada dentro del modelo, ¿no? Ya a nivel espacial, pues dentro del SIC, pues se va a ver diferente. ¿Listo? Bueno, siguiente, perdón, volvemos a otros de los atributos. Uno que hace falta es la altitud, y básicamente es la altitud media, la altitud sobre el nivel del mar que tiene la actividad arqueológica, que básicamente es un dato que nos da el GPS que tenemos, ¿no? Pues cuando son como muy diferenciadas las altitudes dentro de una misma actividad arqueológica, pues se toma varios puntos y se toma realmente la media de lo que sería esta altitud. Bueno, la siguiente información es el ancho como tal que tiene la actividad arqueológica, el largo. ¿Cómo se define el ancho y el largo? Pues realmente es, pues digamos como la forma más fácil como lo hemos encontrado es que el ancho es la medida más corta y el largo pues va a ser la medida más grande en cuanto a sus dimensiones. La profundidad máxima que sea, el siguiente atributo es la profundidad máxima que se alcanzó. El siguiente es el número mínimo, el número de unidades mínimas de excavación vertical. Entonces, básicamente es usted en esa excavación, cómo dividió la excavación, pero cuántas unidades usted identificó en el trasfondo de esa excavación. Entonces, por ejemplo, en una excavación de niveles arbitrarios, usted bajó hasta 100 metros, hasta 1 metro, y tiene niveles arbitrarios de 10 centímetros, pues básicamente, entonces el número de unidades mínimas de excavación vertical, en este caso, pues serían 10, digamos como porque ustedes lo han decidido así. Pues digamos, esto es totalmente variable. Y uno muy importante es el último atributo que estamos viendo, que es el de materiales arqueológicos. En este materiales arqueológicos, básicamente vamos a contestar si pues hemos identificado o no materiales arqueológicos. Entonces, lo vamos a identificar de la siguiente manera: positivo cuando encontramos y negativo cuando no encontramos. Por otra parte, también, por ejemplo, en el caso de los sensores remotos, que es una actividad arqueológica, pues realmente lo que vamos a colocar la mayoría de ocasiones pues no aplica, ¿no? Porque realmente no sabemos si identificamos materiales arqueológicos o no lo hicimos, ¿no? Obviamente cuando el sensor remoto pues ya detectó una anomalía y esta anomalía pues ya hay una comprobación más directa, pues ya sabremos que sí es, ¿no? Entonces por eso el modelo de datos siempre se está actualizando con la información que se va encontrando. Bueno. Y las siguientes dos, pues, pues no las vamos a ver en este caso, como les dije, sino las vamos a ver en la siguiente clase, que es unidad mínima de excavación y el ortoplano de la excavación vertical. Entonces, referente a lo que vamos de lo que es la fase de aprobación, ¿hay alguna pregunta o podemos iniciar con unos ejercicios como bastante rápidos, pero pues que pueden llegar a demorarnos un poquito? Oye, sí, una preguntita como ahí en la parte cuando tú decías pues no lo había como pensado, pero por ejemplo en una prospección pues subacuática,
Por ejemplo, ¿cuáles serían como las medidas, como más o menos? O pues como yo sé que eso es como muy subjetivo del investigador, pero pues no sé, no hallé no sé si asociar como un perímetro o qué, o a qué se refiere con esa prospección, si es prospección ya pues de excavación directa, pues del lecho o algo así, ahí cómo sería. Te entiendo, Andrea. No, básicamente, cuando habla de prospección subacuática es la que pues uno hace cuando está, se me olvidó, Dios santo. O sea, cuando uno hace pozos de sondeo, es pozos de sondeo. Cuando hace un corte, es un corte. Prospección subacuática es la que uno hace, pues ya sea, a ver, por triangulación, se me olvidó, por Ah, triangulación sí, la o de por calles cuando, o en círculos y eso. Ah, o sea, exactamente, asociar esos métodos. Ah, listo, ya. exactamente, sí, Ya, ya, sí, ya, sí. ya. Pero cuando hay pues cuando uno está excavando en el lecho marino, pues hay una medida, si ya sea excavación o sea una recolección superficial, puede variar. Ah, sí, sí, Pues sí, sí, digamos que uno ahí asociaría como el método y el perímetro del método. Pues como que exactamente. sí. Ah, ok, listo, gracias. Listo, listo. Bueno, si hay alguna otra pregunta, igual me interrumpen, no hay ningún problema. Les voy a dar 3 minuticos, porque voy a tomar agua y ya vengo. Pero por si acaso pueden ir explorando lo que es la carpeta número 4, lo que es la carpeta que dice zonificación arqueológica, lo que es la carpeta número 5 y la carpeta número 6. Uy, pucha, no entiendo nada. Juan, tienes el micrófono abierto. O sea, fue como que fue el pinche de abajo que sí, tengo los suyos. Compañero Juan Ordóñez, tiene el micrófono abierto. ¿Lo puede cerrar, por favor? Ay,
Vale, hola de nuevo, qué pena con ustedes. Les agradezco sus minuticos, entonces si quieren seguimos. Bueno, entonces ahora vamos, digamos que como tal como toda esa, pues lo que les hablé y les expliqué sobre esas fases, pues lo vamos a poner en práctica. Entonces para ponerlo en práctica, pues la idea es como hacer unos ejercicios. Entonces, pues mientras de pronto se integran todos, les voy a contar a grosso modo cuáles son los ejercicios. Entonces, en la carpeta 4, vamos a actualizar la información del polígono general, bueno, la actualización de la fase de registro. Después en la zonificación vamos a ver algo, digamos, ya práctico de lo que les expliqué anteriormente. En el 5 ya vamos a ver en sí lo que sería, pues vamos a comenzar a zonificar. Y el 6 vamos a diseñar lo que sería una prospección, digamos que en ese caso, ese diseño, esa prospección va a ser muy basado en, pues digamos, en medidas arbitrarias, porque obviamente pues no tenemos como tal un caso práctico de, pues en este momento, de ya a nivel como tal, con información, pues arqueológica, que digamos que ya podamos debatir, no solamente con una medida, ¿no? Estamos aprendiendo como las herramientas para ya después llevarlas a una profundidad mayor, pero obviamente ya con el conocimiento específico de casos específicos de arqueología como tal. Bueno, entonces vamos a abrir la carpeta número 4. Entonces en la carpeta número 4 tenemos dos archivos. Entonces el primer archivo es una guía de diligenciamiento del modelo de datos y el segundo una carpeta que dice modelo de datos. La primera que nos interesa y que es fundamental que digamos que la aprendan a leer es la guía de diligenciamiento del modelo de datos. Antes de abrirla, pues quisiera mostrarle dónde se descarga esa carpeta de diligenciamiento del modelo de datos, que digamos yo ya pues les he explicado anteriormente. Sin embargo, para que quede muy claro, muy claro, porque es fundamental. Entonces les voy a compartir acá pantalla de mi buscador. Entonces entran a la página del ICANN, van a la pestaña que dice Programa Arqueología Preventiva, le dan clic. Una vez le dan clic, vamos a encontrar una pestaña que dice Descarga Modelo de Datos para Arqueología Preventiva, para Arqueología, versión 4, le dan clic. Y dentro del mismo vamos a encontrar un archivo, el último, que se llama Guía de Diligenciamiento de Códigos ID. Entonces, si se les pierde el que les acabo de enviar en esa carpeta número 4, pues simplemente entran acá, le dan clic y lo que hacen como tal es descargar la información. ¿Listo? Bueno, entonces como ya la tenemos descargada, la vamos a abrir. Les voy a enseñar pues les voy a explicar a leerla rápidamente y con eso, digamos, ustedes ya, pues le pueden comenzar pues a verla y analizarla en cada una de situaciones, en cada una de sus situaciones. Bueno, entonces lo mismo, está separada, es un archivo Excel que está separada en capas. Entonces la primera es guía ID modelo de datos, capas vectoriales y la última es un ortoplano. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la guía de modelo de datos, pues tenemos como tal cuál la presentación sobre el archivo, cuál es la información que tiene, cuándo fue construida, su vigencia. Y una vez entramos al ID de capas vectoriales, pues acá sí ya vamos a ver en sí cuál es toda la información que nos interesa sobre cómo construir esos códigos ID. ¿Listo? Entonces las columnas que tenemos, la primera es el tema, segundo es el grupo y el tercero es el nombre de la capa. Entonces estos tres ya los identificamos fácilmente, digamos que es la estructura del modelo de datos. Por si ahora lo que pasamos como tal es a estos cuatro. Entonces tenemos a estos cuatro para dejarlo claro. Bueno, estos seis. Tenemos el nombre,
Entonces acá ya dentro de cada uno de los dentro de las capas, lo que vamos a ver es que se nos comienza a subdividir de acuerdo a la cantidad, pues al código ID que tiene. Entonces ese código ID en cada una de las capas pues tiene un nombre diferente. Entonces en polígono general pues nos va a aparecer como registro y autorización. En polígonos específicos pues se va a llamar ID polígono específico. El nombre de atributo es como tal como aparece en la capa de información. Entonces aparece registro, el tipo de texto que es, la longitud, aparece la descripción. En algunos casos nos da unos ejemplos de cómo se diligencia. Y nos aparece también bueno, listo. Entonces eso es lo que ya conocíamos. ¿Listo? La siguiente columna, esta que estoy señalando, nos dice como el número de objetos, el número máximo de objetos espaciales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la cantidad máxima de registros o de código ID que permite como tal ser diligenciada? En este caso, pues nos dice que 9.999. Digamos que esto no va a tener mucha relevancia, básicamente porque nos va a decir, pues es que, por ejemplo, que si un polígono o un proyecto de arqueología preventiva, por ejemplo, en este caso de los polígonos específicos, el máximo son 9.999. Entonces, que si un polígono de arqueología preventiva, pues llegara a tener más de 9.999 polígonos específicos, pues digamos que el modelo de datos no se adaptaría como tal en ese caso. Sin embargo, pues si llega a ocurrir el caso, pues básicamente lo que se haría pues es una modificación para que pueda registrarse la información. ¿Listo? Bueno, entonces cada fila, recordemos, es un ID de una capa y ahora las siguientes columnas que vamos a ver es lo que nos va a explicar cómo se diligencia el código ID de acuerdo a la descripción. Entonces, el primer caso, digamos que en la descripción de la autorización, nos dice que todo polígono en general se registra a partir de una R de registro seguido de un número o conformado por 4 dígitos, que es el número de la resolución. Entonces, en los casos donde el número de la resolución no tenga 4 dígitos, se le anteponen a él las ceros que sean necesarios para que sean 4 dígitos. Por ejemplo, en este caso, digamos que el número de la resolución es la resolución 1, o sea, es la primera que se realiza en un año, y básicamente para que tenga 4 dígitos, o sea, el número, pues lo que vamos a hacer es anteponerle 3 ceros y de esta forma vamos a conseguir un número, un valor que sean 4 dígitos. Y esto es fundamental, aunque digamos que esta es la misma lógica que hemos utilizado para la numeración de polígonos específicos. ¿Listo? El siguiente caso es que indicar la letra A, digamos que siempre va a ir, y los 2 dígitos seguido de los 2 dígitos del año de aprobación. Entonces acá ponen un ejemplo que es 21. Entonces seguramente se refiere al 2021, ¿no? ¿Listo? Entonces este es el código de registro. O sea, es muy fácil de sacar. Ahorita vamos a verlo en el ejemplo. Ahora, para el siguiente, que es el ID por los polígonos específicos, entonces vamos a ver. Acá nos está diciendo que es el mismo de arriba, o sea, el mismo código de registro, pero adicionalmente vamos a tener un número consecutivo por cada uno de los polígonos específicos, el cual debe tener 4 dígitos. Este número consecutivo es el mismo número, es el mismo número que ya hemos marcado anteriormente como la numeración de polígono específico. Entonces, si comienzan a ver, digamos que ahí está la raíz principal y le comienzan a salir una serie de paticas donde cada una pues va conformando. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver el de la zonificación arqueológica. Entonces, este ID de zonificación arqueológica, digamos que se utiliza realmente cuando se utiliza
es cuando lo entregamos para, para mostrar los resultados de la prospección arqueológica y no como tal para los resultados del diagnóstico, ¿no? Porque en el diagnóstico digamos que no hay necesidad de entregar un modelo de datos porque realmente no hemos encontrado, pues no hemos sacado la información ya de forma directa, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el código del registro seguido de la numeración del polígono específico. Y ya lo nuevo sería una ZO, que va a ser una constante, y lo que va a diferenciar es el consecutivo numérico del 001 en adelante, y así sucesivamente, según usted la cantidad de zonificaciones que contenga. ¿Listo? Suena enredado, pero se van a dar cuenta que no es nada enredado. Y el último que vamos a ver por hoy es el de actividades arqueológicas, el ID de actividades arqueológicas, que entonces tenemos lo mismo. Tenemos el ID ya que existía para el polígono específico donde se encontraba y esto sí es nuevo. Entonces una D si se realizó durante el diagnóstico o prospección, o una P si esa actividad arqueológica se realizó durante la implementación del plan de manejo arqueológico, seguido de una I, que es una constante, y seguido de una numeración. En este caso ya no son de 4, sino que son de 5 dígitos. ¿Listo? Bueno, suena enredado, pero les voy a enseñar para que sea bastante como fácil realizar estas codificaciones. Porque si nos lo registramos uno a uno, pues realmente pues, sí puede ser bastante engorroso. Bueno, entonces ya habiendo, digamos, lo que les acabo de explicar, más allá de explicarles a detalle, aunque sí lo hice, los ID realmente es que ustedes entiendan la lógica y ustedes se puedan dirigir a este Excel y asimismo puedan comenzar a, pues, a generar los suyos según el proyecto que contengan. Entonces, digamos que ya no es, podemos cerrar este archivo. Profesor, espera, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en los casos donde, en los programas de arqueología preventiva, pues que se desarrollan en zonas urbanas y en las cuales las actividades prospectivas solamente se pueden adelantar cuando se levanten las capas duras, es decir, las actividades prospectivas se implementan durante la fase 4. En ese caso, ¿se tiene que entregar también al ICANN la capa de zonificación arqueológica? ¿Puedes repetir? No, qué pena, es que se fue un momentico y no, Ok, no escuché del todo, qué pena. tranquilo. No, mira, es que hay en situaciones, por ejemplo, en contextos urbanos, donde en la fase de diagnóstico y prospección no se pueden adelantar las actividades prospectivas, esto pues por las capas duras que hay. Entonces, Ok. lo que solicita es que estas actividades prospectivas se realicen, se implementen una vez estas capas duras son retiradas. Pues como aquí en el cuadro temático solamente especifica pues que la zonificación arqueológica es para la fase de diagnóstico y prospección, eso quiere decir que en esos casos hipotéticos, en la fase de implementación que se están adelantando las actividades prospectivas que no se pudieron adelantar en la fase de diagnóstico y prospección, ¿también se entrega la capa de zonificación arqueológica? ¿O Pero, no? ¿O no? pero no, porque en ese caso ya sería implementación. Ah, ok, O dale. sea, ya esas actividades no son parte de, porque si ya hay un plan de manejo aprobado, ya es implementación del plan de manejo. Vale, Entonces, gracias. ya en implementación no se encuentra como tal una zonificación. Vale. Entonces, bueno, si quieren abrimos entonces ahora la capa, el archivo número, la capa de, hombre, la carpeta de modelo de datos que está arriba de la guía de diligenciamiento. Entonces tenemos el modelo de datos, abrimos nuestro QGIS y entonces vamos a agregar la información de la zona de estudio, ¿no? Entonces estamos haciendo, este es un caso hipotético donde nuestro polígono general y nuestro polígono específico ya fue aprobado. Entonces lo agregamos y lo que vamos a hacer, como dijimos anteriormente, es actualizar
como tal ese registro, ese ID, ¿listo? Entonces, ustedes recuerdan que habíamos dicho que para nuestro ejercicio, la resolución de aprobación era el 398, si no estoy mal, al 395 de 2022. Entonces, si abrimos la capa de polígono general, damos clic en abrir atributos y vamos como tal a actualizar el ID. ¿Listo? Entonces, para actualizar el ID, entonces recordemos cómo era. Es R seguido del código de la resolución. Sin embargo, en este caso, el código de la resolución tiene 3 dígitos y como tal nos está pidiendo que sea 4, ¿no? Entonces, para convertirlo en 4, ponemos un 0 a la izquierda y ya tendríamos el código de la resolución en 4 dígitos. ¿Listo? Después de eso va la letra A y van los 2 últimos dígitos del año de aprobación. En este caso, 22. ¿Listo? Entonces ahora le damos guardar y así es el ID. ¿Listo? O sea, realmente es muy sencillo. Obviamente se comienza a complejizar, pero digamos que la base con la cual se va a complejizar es esta. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es coger este mismo código que hemos creado, le vamos a dar control C, cerramos esta capa y nos vamos a polígono específico para actualizar también esa capa. Entonces le damos clic derecho, le damos abrir atributos y como tal vamos a registrar la información. Vamos a actualizar este registro de autorización. Entonces simplemente vamos a pegar con control B, pues cada uno, o volvemos a escribir el registro que ya teníamos, que hemos sacado del polígono general. ¿Listo? Así ya hemos actualizado la primera casilla de los polígonos específicos y la segunda que vamos a actualizar es el ID del polígono específico. Entonces acá es donde vamos, bueno, uno lo puede hacer de la forma manual, digamos que vamos a hacer esto sí, de forma manual. Y básicamente vamos a comenzar a escribir cada uno de los mismos. ¿Listo? Esta es una forma, pues, se las estoy explicando así para que sepan las ventajas de la otra que les voy a explicar ahorita. ¿Listo? Y prácticamente así haríamos, digamos, pasaríamos a actualizar ya 2 casillas. La siguiente que debemos actualizar es la columna de fase de registro, ya en qué momento, en qué fase se encuentra nuestro polígono específico. Entonces, si ustedes recuerdan un archivo que nosotros tenemos, también de uso, que es el catálogo de objetos. Entonces, si recordamos, pues esa casilla tiene unos dominios, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los dominios que tiene como tal esa capa. Entonces, como tal el dominio que tiene, si lo vemos acá, dice diagnóstico y prospección. Entonces, lo mejor que siempre podemos hacer es irnos al catálogo de objetos, le damos copiar para que quede igual, copiar a ese dominio. Y lo que vamos a indicar es a que cada uno de a cada uno de estos polígonos en cuál fase está. Entonces, si todos fueron aprobados, pues todos se encuentran en este momento en diagnóstico y prospección. ¿Listo? Bueno. Pero, por ejemplo, entonces ahora sí ya comenzamos a como unas cosas más chéveres. Vamos a indicar, digamos, en este caso del registro
Autorización, pues todos tienen el mismo valor. Hay una forma en donde nosotros podemos indicarle a todos los, si todos tienen el mismo valor, indicarle a todos, pues que tienen el mismo, ¿listo? Entonces, para hacerlo, entonces vamos a editar, obviamente que la capa está lista para editar. Vamos a calculadora de campo. ¿Listo? Entonces ahí nos va a aparecer pues la que ya conocemos, la que pues la abrimos. Entonces acá nos aparece la misma información. ¿Se acuerda que antes utilizábamos el de crear nuevos campos para crear el de la área, las coordenadas? Ahora lo que vamos a hacer es actualizar un campo. Entonces, ¿cuál es el campo que queremos actualizar? Entonces vamos, como todos están en la misma fase, pues le vamos a indicar que todas estas entidades están dentro de una misma fase. ¿Listo? Entonces, damos a actualizar, desplegamos la ventana, escogemos como tal el atributo, entonces el atributo de carácter fase, y acá en el campo de valores vamos a escribir la información que queremos que aparezca en todos esos campos de valores. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que antes le habíamos dado control C? Entonces, ahora le damos control D. Bueno, entonces, como vemos, aparece diagnóstico y prospección. ¿Listo? Bueno, ¿todos vamos bien ahí? Es importante que tengan reclaro esto. Sí, entonces, bueno, sí. Entonces, ¿todos la tienen clara? Bueno, entonces, acá que estamos viendo, diagnóstico y prospección, pues que es un archivo de tipo texto. Entonces, la mayoría, bueno, acá estamos manejando puro, digamos, no es un lenguaje como tal de programación, pero estamos comenzando a manejar lo que sería, pues, filtros o manejo de información por medio de SQL. Entonces, en SQL, como tal, los archivos de tipo texto, o sea, de datos tipo texto, están dentro de comillas, ¿listo? Comillas sencillas. Entonces, si queremos que nuestro archivo tipo texto adquiera un valor para el programa, lo tenemos que encerrar dentro de comillas. ¿Vale? Entonces, una vez encerrado dentro de comillas, le damos a aceptar y de esta forma, digamos que ya nos va a diligenciar la información en toda la columna. ¿Alguien le quedó alguna duda referente a estos? O sea, de verdad, si la tiene, porfa, es súper importante para aclararlo. Pero si no, bueno. Bueno. Entonces, en este momento, ustedes ya saben actualizar la capa de polígono general y la capa de polígono específico referente a sus IDs, referente a su fase en la cual se encuentra cada polígono específico y saben ya de manera automatizada diligenciar una misma información para todas las entidades que se encuentren dentro de esa capa. ¿Listo? Entonces ahora le damos en guardar, cerramos y bueno, así ya tendríamos actualizado nuestro modelo de datos en cuanto a la capa de polígono general y polígono específico. Ahora podemos cerrar estas dos y nos vamos a la carpeta. Pucha, no avanzamos. Y nos vamos a la carpeta que dice zonificación diagnóstico. Entonces, una vez abrimos esta zonificación diagnóstico, les voy a mostrar un ejemplo de zonificación para que lo tengan en cuenta, ya que lo de topología ya lo saben hacer, entonces no hay problema. Entonces, vamos a documentación, la capa de zonificación arqueológica y la agregamos, pero también vamos a agregar, para efectos del ejemplo, la capa
de polígono general y la capa de polígono específico. Entonces las ubicamos en orden jerárquico, siempre la más grande o más importante va de últimas y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a apagar la zonificación arqueológica. Entonces lo que vemos es que tenemos un polígono general con 6 polígonos específicos. Y una vez activamos la capa de polígonos específicos, la capa de zonificación arqueológica, perdón, pues nos vamos a dar cuenta que esta zonificación arqueológica que tenemos es, digamos que lo que ha hecho es que cada polígono específico, digamos, tiene diferentes zonificaciones. Entonces vamos a abrir como tal la capa de atributos y la vamos a ver. Y lo que vemos en este caso es pues que hay 13 entidades, o sea, hay 13 zonificaciones, pero solamente hay 6 polígonos específicos, que eso puede ocurrir y es normal y no pasa. Y básicamente porque pueden existir diferentes potenciales de acuerdo a lo que pues se identifique. Importante, lo que hablábamos anteriormente, que el ID del polígono específico en el cual se esté como tal pues haciendo la identificación, lo del potencial y digamos lo que ya sería esta zonificación. La forma más fácil, digamos, para crear este ID, digamos que ya va, no es como el que vimos anteriormente, que es un mismo valor para todo, digamos que acá sí va a diferenciar, entonces acá les voy a dar un pequeño tip para que lo tengan en cuenta, y es algo un poquito automático, pero tiene todavía cositas manuales, pero bueno, entonces, para llenarlo automáticamente, bueno, y primero acordémonos, ¿cuál es el código ID de esta zonificación arqueológica? Entonces tenemos hasta el polígono, el mismo ID hasta el polígono específico, o sea, ¿listo? Seguido de la letra S, Z, O, y seguido de un número consecutivo de 4 dígitos, iniciando desde el 1, y que cambia en cada polígono específico. ¿Listo? Entonces, para hacerlo de manera pues rápida, les voy a enseñar este tip. Entonces, en este caso vamos a borrar este que ya teníamos. ¿Listo? Entonces nos vamos a calculadora de campos y lo que vamos a hacer, lo mismo que hicimos anteriormente, es actualizar un campo. ¿Cuál es el campo que queremos actualizar? El ID zona arqueológica. Entonces, ¿cuál es la información de ese ID zona arqueológica? Lo primero es el que tiene ese número, es el ID del polígono específico. Entonces nos vamos a campos y valores, seleccionamos ID de polígono específico, entonces acá ya nos va a aparecer que la información que vamos a ver ahí es ese ID y les voy a comenzar a dar otro tipo. Entonces estamos viendo este símbolo que se llama concatenación de cadenas y básicamente es concatenar, ¿no? Es la misma función que es bien conocida en Excel, de unir textos que se encuentran en diferentes columnas, en diferentes celdas. Entonces lo que hacemos es darle clic. Una vez le damos clic, sabemos que una de las constantes es la letra ZO en mayúscula, la escribimos, ZO de zonificación, y lo mismo, en este caso no nos reconoce que es un texto porque no está en comillas. Entonces, recordemos, le damos comillas. ¿Listo? Y ahora sabemos que son 4 dígitos, ¿no es cierto? Pero esos 4 dígitos no los podemos automatizar, básicamente porque esos 4 dígitos, digamos que vuelven a empezar para cada polígono específico. Lo que sí podemos hacer, y para que lo tengan muy en cuenta, es que, digamos, ustedes se van a dar cuenta que en un polígono específico muchas veces no va a superar más de 10, más de 9, los polígonos, lo que sería la zonificación, o sea, más de 10 entidades. Entonces lo que podemos hacer es que siempre para este código aparezcan 3 ceros. Entonces estos 3 ceros, acuérdense, tienen que ir entre comillas, porque los va a tomar como texto. Y de esta forma ya manualmente podemos ingresar
ya el último dígito. Entonces le damos en aceptar y ya nos genera automáticamente la información diferenciado según el polígono específico, se van a dar cuenta. Y ahora lo que tenemos que hacer es, pues, colocar el último dígito, ¿no? Entonces, en este caso, para estos dos polígonos específicos sería 1, el siguiente sería 2, acá volvemos a tener otros dos polígonos específicos, un mismo polígono específico con dos entidades, entonces sería 1, sería 2, acá en el caso del polígono específico número 3 tenemos 3 entidades, entonces sería 3, 3, 3, y así sucesivamente. Para el polígono 4 hay 2 entidades, entonces serían únicamente 2. Para el polígono 5 serían 2 también, sería 1 y sería 2. Y para el 6 de igual forma sería 1 y sería 2. ¿Listo? Entonces una vez realizado esto, básicamente ahora lo que vamos a hacer es darle guardar y así ya nos queda nuestro ID de la capa de zonificación arqueológica. ¿Listo? Sí, pues a veces, sí, no sé, yo digamos entiendo que es un poco a veces engorroso como entender toda esta cosa de un momento a otro, pero créanme que es bastante sencillo. Se vuelven a ver el video que quede pues, de esta clase y se van a dar cuenta, digamos que todo tiene una lógica y lo importante no es tanto saber hacer el procedimiento por hacerlo, sino entender la lógica, porque hay diferentes herramientas que llegan a hacer lo mismo. Entonces es fundamental. Para la siguiente carpeta, pues creo que ya no tenemos el tiempo. Las pasadas me pasé un poco, pero era porque tenía energías pero en este caso ya no las tengo. Entonces, si les parece, el sábado continuamos. Bueno, Muy bien. Muchas gracias. Vale. Y Profe, sí, Juliana. el número de zonificación es depende, o sea, por ejemplo, es que ahorita estabas llenando el polígono Tranqui. que era como el tercero y tenía 3 Ajá, números y yo creo que te ajá. equivocaste y pusiste 333, pero sería 1, 2, 3. Ah, sí, total. Sí, sería 1, 2, 3. O sea, si Pero un ay, solamente va a ser máximo 3 porque son tres tipos exactamente, de zonificación. exactamente. No, porque pueden haber, digamos, pueden haber 10. Porque digamos en esta parte puede que sea alto, pero acá en este otro puntico puede que vuelva a ser alto, ¿sí? Y acá Ah, ok, o sea, pueden ser, sí. Ah, listo. ajá, es depende como los datos como te den, pueden estar separados, pues. Y para esto de zonificación tampoco, o sea, alguna vez así ya se tenga la prospección, tampoco hay una metodología definida cómo zonificar y hasta dónde llega un punto alto, hasta dónde llega un punto bajo. O sea, cuáles son los límites. Realmente hay que ser como franco en los términos de referencia, como digamos, seguramente lo están viendo con Gisette. Que digamos alto es cuando ya sabemos que hay materiales arqueológicos identificados, medio cuando hay una muy alta probabilidad a partir de ciertas evidencias. Bajo es cuando no se han identificado, pero pues realmente eso es muy variable ya en el momento de pasar de un pozo de sondeo, algo puntual, a pasar a un área, ¿no? Pero bueno, pues ya es un motivo de discusión. Ah, la lista de asistencia. Y yo les quería preguntar, pero pues si quieren lo pueden hablar entre el grupo que ustedes tienen como interno. Es que me parece, pues a mí no sé, que a veces, digamos, esa clase del sábado, pues son como largas, ¿no? O sea, son de 4 horas, lo cual está bien, no tengo ningún problema. Sin embargo, me parece que si se inicia a las 9 de la mañana, pues corta también tanto la mañana como la tarde. Entonces yo les quería preguntar si de pronto la podemos iniciar un poco más temprano, tipo 11, tipo 7 de la mañana o tipo 8, si no tienen ningún problema.
Carlos, ¿sabes sea, cuál es el lío? Que el enlace está prediseñado para que sea a las 9 porque con Gisette nos pasó el sábado pasado que pues todos creíamos que éramos a las 8, pero cuando intentamos ingresar el enlace está diseñado para que sea a las 9. Si ok, te funciona a las 8, yo creo pues que sí, a muchos nos o, sirve pues, pero o sea, pero si quieren hablen interno, o sea, y yo le pregunto a Henry, digamos, si les Carlos, es que podrían, creo que eso va si desde la después, universidad, o sea, Henry tampoco podría cuadrarlo, o no sé si toque pues con una yo petición como pregunto, ya más. no, ok, Ah, listo. yo pregunto, pero digamos, mañana yo le pregunto a Henry si ustedes, mejor dicho, quieren, pueden, desear, como un poquito más temprano, porque es que me parece que mata sábado por la mañana y lo mata por la tarde. Pero yo me encargo, pero si ustedes están de acuerdo, igual mañana le pregunto a Henry si les parece. ¿Listo? De 8 a 12, me parece bien, de 8 a 12. Listo. Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. no, a ustedes, muchas gracias. bueno. Entonces, que estén muy bien, que, bueno, vuelvan a ver el video y cualquier cosa estoy pendiente para preguntar. Bueno, profe, chao. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.